Buenas tardes, el tema del día de hoy son exotropías y endotropías. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. Vamos a abordar lo que serían generalidades, la clasificación, algunas características clínicas, las exotropías sin factor vertical, las exotropías inconcomitantes, las incomitantes. También vamos a detallar lo que serían las indotropías, lo que serían las endotropías congénitas, parte del tratamiento y finalmente la endotropía adquirida y la endotropía no acomodativa. Comenzaremos con algunas generalidades que son las de exotropías. En realidad es una pérdida del paralelismo ocular que puede ser latente o manifiesta, estando los ejes visuales en divergencia. Usualmente se manifiestan entre los 4 y 6 años. En aquellos casos en los que se da antes de los 2 años de edad, debe descartarse fundamentalmente una enfermedad neurológica o también miopía alta o un factor familiar. El ángulo de desviación va a variar entre 20 y 35 prismas. La ambliopía es rara en estos casos y generalmente está acompañada de efectos refractivos que pueden ser hipermetrópicos o miópicos. Por otro lado tenemos la clasificación de las exotropías que puede ser según su origen, congénita o adquirida cuando se presenta antes de los 2 años, también según el factor vertical, con o sin factor vertical y según la concomitancia. Comenzaremos mencionando lo que serían las características de las exotropías sin factor vertical o lo que serían las intermitentes. Este tipo de exotropía se manifiesta de manera intermitente, estando el paciente en ortoposición la mayoría del tiempo, la cual es mantenida por la amplitud fusional y la convergencia acomodativa. La exotropía se desencadena por factores como fatiga, alteraciones emocionales, en algunos pacientes uso de alcohol o también algunos psicofármacos. Usualmente se manifiesta primero en una visión lejana y posteriormente en una visión proximal. Es de carácter progresivo, siendo cada vez más frecuentes hasta hacerse permanente y convertirse en una exotropía básica, ya por exceso de divergencia o también por una insuficiencia de convergencia. Su ángulo de desviación es variable y hay alternancia, siendo frecuente la supresión. En cambio, el exceso de divergencia, en este tipo de exotropía, el ángulo de desviación en visión lejana es mayor que el ángulo de visión proximal. Generalmente hay una hiperacción de músculo de ambos rectos laterales y el punto próximo de convergencia es adecuado, puesto que los músculos rectos medios mantienen su función. En cambio, en la insuficiencia de convergencia se presenta con un ángulo de desviación que es mayor en visión proximal que en visión lejana. En cambio, en estos pacientes hay una hipoacción de los rectos medios y el punto próximo de convergencia es insuficiente o aún puede existir convergencia. Por otro lado, tenemos la exotropía inconcomitante sin factor vertical. La incocomitancia cuando existe diferencia en la exotropía, es decir, mayor de 10 dioptrías sin necesidad de que exista una desviación vertical. Y en cambio, cuando existe esta desviación vertical, se presenta cuando el ángulo de desviación vertical es mayor a 5 dioptrías. Ahora vamos a ver lo que serían las exotropías inconcomitantes progresivas. Estas pueden ser causadas por múltiples etiologías, siguiendo las causas más comunes: pacientes con alteraciones tiroideas, diabetes mellitus, miastenia, esclerosis múltiple, neurosífilis, quistes o tumores intracranianos, orbitarios y de senos paranasales. También puede presentarse en enfermedades vasculares del sistema nervioso. Algunas sustancias tóxicas como alcohol, cocaína, metales pesados, o también en algunos casos muy raros también puede darse por neurotoxinas. En este caso tenemos la oclusión ortóptica. Este tipo de oclusión está indicado para desviaciones mayor de 12 dioptrías, controlando el ángulo de desviación cada 3 meses. En general se requiere que la desviación permanezca estable
después de 2 controles consecutivos una vez iniciada la oclusión. En cambio, la ortóptica activa, con ella se pretende mejorar la amplitud fusional en convergencia y se aplica principalmente en los pacientes con insuficiencia de convergencia cuyo ángulo de desviación no sea quirúrgico. Esto es cuando sea menor a 12 dioptrías en visión proximal o cuando no exista ángulo de escotoma en una visión lejana, o también en los pacientes que ya han sido operados y que aumenta la insuficiencia de la convergencia sintomática. En el caso de la cirugía, la magnitud de desviación a ser corregida quirúrgicamente se calcula de acuerdo con el ángulo de desviación medido con prismas, teniendo en cuenta la presencia o no de diplopía. Es aconsejable esperar hasta los 6 años de edad, excepto en los casos de lo que serían las exotropías congénitas, la cual puede ser operada antes. Para realizar correcciones quirúrgicas con el fin de evitar hipercorrecciones, al igual que no realizar ortóptica activa en aquellos casos de exotropía con ángulos de desviación mayor a 12 prismas en visión proximal, que van a ser sometidos a cirugía correctiva, ya que recordemos que la ortóptica activa previa a cirugía aumenta el riesgo de una hipercorrección quirúrgica. En cambio, en incomitancias horizontales se opera el músculo que está produciendo la mayor desviación, bien sea el recto lateral o el recto medial. Ahora vamos a detallar a detalle luego el manejo de los pacientes con una exotropía. Por ejemplo, vamos a comenzar con la exotropía intermitente. En esos pacientes no se realiza un tratamiento quirúrgico hasta tanto se haga permanente después de haber realizado el tratamiento oclusivo. En cambio, la exotropía básica se debe operar el ojo no dominante, pues al romperse la fusión es el que se desvía. Indiferentemente se puede operar sobre el músculo recto medio, lateral o ambos. Y en el caso de los pacientes con una exotropía por exceso de divergencia, si esta es menor de 28 dioptrías, se realiza una retroinserción del recto lateral del ojo no dominante, y si es mayor a 28 dioptrías, se operan ambos rectos laterales tomando como referencia la máxima cantidad de prismas que tolera el paciente a partir del ángulo en visión proximal. Y por otro lado, la exotropía por la insuficiencia de convergencia, si es menor de 20, se realiza la resección del recto medio del ojo no dominante, y si es mayor, se operan ambos rectos medios tomando como referencia la cantidad de prismas que tolera el paciente a partir del ángulo en visión lejana. Por otro lado, tenemos lo que serían las endotropías. Ese es el tipo de estrabismo más común en que se enfrenta un estrabólogo. Su clasificación y tratamiento son en realidad complejos, que en el caso de las exotropías, debido a que su etiología se ve involucrada con frecuencia el factor acomodativo, que va a intervenir significativamente en la variación y la magnitud de la desviación, como veremos a continuación. Generalidades, teniendo una definición en sí, es una pérdida del paralelismo ocular que puede ser latente o manifiesta, estando los ejes oculares en convergencia. Tenemos una clasificación según la edad de aparición, puede ser congénita o puede ser adquirida, según la asociación con el defecto refractivo, que pueden ser acomodativas o no acomodativas, según la concomitancia, que pueden ser concomitantes o inconcomitantes. Tenemos la endotropía congénita. Se presenta desde el nacimiento o antes de los 2 años, habiendo en algunos casos antecedentes familiares y manifestándose con mayor frecuencia antes del año de edad. Se caracteriza por tener ángulos de desviación en promedio mayores de 40 prismas, como consecuencia de limitación de ambos rectos laterales. En estos casos, la ambliopía es rara porque el paciente alterna para fijar uno o el otro ojo. La endotropía congénita puede ser no acomodativa, acomodativa y también latente. La acomodativa presenta ángulos de desviación iguales, tanto en visión proximal como en visión lejana, sin asociarse a defectos refractivos. En cambio, la acomodativa se asocia frecuentemente a hipermetropía, presentando una disminución variable en el ángulo de desviación con la corrección óptica. En cambio, la latente es aquella que no es aparente y se manifiesta solamente luego de romperse la fusión,
como por ejemplo en los casos de pacientes que han recibido un tratamiento exclusivo por 24 horas o más para el manejo de una queratitis por cuerpo extraño. Bien, ahora vamos a ver cómo sería la corrección del defecto refractivo. Para esto tenemos la oclusión ortóptica, la cirugía que se recomienda generalmente después de los 2 años de edad, cuando el ángulo de desviación se estabilice, teniendo en cuenta la magnitud de la desviación. Está indicado hacer una retroinserción de ambos rectos medios hasta de 7 milímetros. En este caso se pueden exceder los límites máximos de retroinserción de 5 milímetros, sin que se altere el punto próximo de convergencia. Se planea corregir la desviación horizontal en un primer tiempo y en un segundo el factor vertical y la endotropía residual si existen. Ahora vamos a ver la endotropía adquirida. Esta se presenta generalmente entre los 2 y los 7 años. Su ángulo de desviación está entre los 20 y los 30 prismas. Se asocia a hipermetropías no muy altas o a miopías bajas y es frecuente en la miopía, especialmente en el ojo no dominante. Puede ser acomodativa, parcialmente acomodativa y no acomodativa. La acomodativa es que totalmente acomoda, es aquella en la que al corregir ópticamente el defecto refractivo se llega a la ortoposición, tanto en visión proximal como en una visión lejana. En cambio, en la parcialmente acomodativa, en esta, aún con la corrección del defecto refractivo, persiste un grado de desviación significativo, aunque menor que la desviación sin corrección óptica, teniendo en cuenta la relación convergencia-acomodación. En cambio, en la relación de la endotropía adquirida normal, en estos casos se presenta una hipermetropía mayor a 3 dioptrías. El ángulo de desviación es igual en visión proximal y en visión lejana. En este caso, a diferencia de la endotropía totalmente acomodativa, al corregir nosotros el error refractivo, se corrige parcialmente la endotropía, pero queda un residuo que debe ser corregido quirúrgicamente. Y ahora vamos a ver las relaciones de las endotropías altas. En este caso, para una acomodación determinada hay más convergencia de la necesaria. Se presentan hipermetropías más bajas que en aquellas con las endotropías congénitas altas normales. Cambiando el tema, vamos a ver lo que sería la endotropía no acomodativa. En estos casos, el ángulo de desviación es igual en todas las posiciones diagnósticas de la mirada, siendo esta variable en magnitud en relación a la distancia. Generalmente se asocia a errores refractivos bajos, puede ser endotropía básica, la intermitente y la insuficiencia de divergencia. En el caso de la endotropía básica se presenta comúnmente en preescolares o escolares. Por lo regular no hay un defecto refractivo y el ángulo de desviación es igual en visión proximal que en visión lejana. En cambio, la intermitente, esta se presenta en los pacientes de edad escolar o los preescolares en forma de episodios cuya frecuencia puede variar de una vez al mes a una vez cada 48 horas. Su duración oscila entre 5 minutos y 48 horas. Con el tiempo tiende a volverse permanente. El ángulo de desviación tiende a ser igual en visión proximal que en visión lejana. Y finalmente, en la insuficiencia de divergencia, el ángulo es mayor en la visión lejana que en una visión proximal y se acompaña de disminución de la divergencia fusional. Como parte de los tratamientos para los pacientes con estas endotropías no acomodativas, para cualquier caso es necesario prescribir la corrección total del defecto refractivo y después de eso continuamos con la oclusión según las indicaciones que varíen con cada paciente. Para finalizar con los temas de las endotropías, tenemos las endotropías no acomodativas, pero las inconcomitantes. Estas se caracterizan por tener ángulos diferentes de desviaciones, las distancias posicionales diagnósticas y tener una edad variable de aparición. En muchas oportunidades el diagnóstico es confuso inicialmente, razón por la cual estos pacientes deben ser estudiados adecuadamente, muchas veces en conjunto con algunos otros colegas. Puede ser causada por causas traumáticas y quirúrgicas, que son las endotropías que aparecen luego de un trauma o cirugía sobre el tejido ocular orbitario.
En cualquier caso, el tratamiento de este tipo de endotropía sigue los mismos lineamientos expuestos anteriormente. Tenemos la corrección completa del error refractivo, la oclusión ortóptica durante al menos 6 meses y finalmente la cirugía del estrabismo en caso de persistir estable el ángulo de desviación.